Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 3 de Derechos Reales y para no perder más tiempo voy a dar inicio a la clase. En la unidad 3 vamos a estar desarrollando de los bienes en relación a las personas y a quienes pertenecen, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado en las clases pasadas, el derecho real es el dominio que una persona tiene sobre una cosa o sobre un bien, ¿verdad? Sea mueble e inmueble, ¿verdad? Y habíamos visto también que pueden dividirse en, en consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles y así, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estar hablando acerca de los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. Bueno, bienes del dominio público del Estado. El doctor profesor Francisco Centurión al dominio del Estado define como el conjunto de cosas sobre las cuales ejerce en relación en derecho de propiedad, es decir, aquellas cosas que están en su patrimonio como bienes de dominio público del Estado. Al conjunto de cosas afectadas al uso público directo de la colectividad referida a una entidad administrativa de base natural, territorial, destinada al uso público de los administrados y que no son susceptibles, por tanto, de apropiación privada. Agrega en tal sentido que el dominio público no se atribuye al Estado, sino al pueblo. Si bien representado en el Estado puede poseer bienes en su doble carácter de persona de derecho público y de persona de derecho privado. En el primer caso, los bienes así poseídos serán los bienes de dominio público. Y en el segundo, los bienes privados que constituyan su dominio privado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, así como una institución, ¿verdad? Que nos representa a todos como pueblo, ¿verdad? Tiene también su propia propiedad, el derecho que tiene sobre una cosa, sobre un bien que sería el patrimonio, ¿verdad? Que serían inmuebles también, ¿verdad? Pero hay casos que son de dominio público, que tanto el Estado como nosotros podemos usar. Por ejemplo, más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Que son las bahías, los puertos, ancladeros, que nosotros podemos ir también a usar, ¿verdad? Y el dominio privado sería ya cuando son entes ya establecidos que, que una persona así nomás no puede ir a usar, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, las islas, ¿verdad? Que son de dominio privado del Estado, ¿verdad? Los minerales sólidos, líquidos gaseosos, ¿verdad? Son bienes privados del Estado. Entonces, vamos a pasar entonces, son bienes de dominio público, ¿verdad? Las bahías, los puertos y ancladeros. Ya que somos un país mediterráneo, el código prescinde de la cita de los mares adyacentes al territorio de la República y se remite a las bahías, puertos y ancladeros, debiendo entenderse que se refiere a ríos navegables y no a aquellos puertos y ancladeros ubicados en inmuebles de dominio privado. Son sobre arroyos no navegables. Los ríos y todas las aguas que corren en sus cauces naturales y estos mismos cauces se refiere a ríos y riachos, sin hacer distinción si son navegables o no. O sea que los ríos que nosotros solemos ver por los caminos, ¿verdad? Todos esos ríos pertenecen al Estado, no es eh, privado. O sea que una persona que pasa el arroyo por su terreno, ¿verdad? Ese arroyo es del Estado, no es de la persona que está viviendo o pasa por ahí, ¿verdad? Las playas de los ríos, entendidas por playas, las extensiones de tierra que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias. Se entiende que extiende su dominio sobre las playas de los ríos navegables, de lo que no lo son sobre tiempo, sobre lo que tiene el dominio de las aguas y del propio cauce. El D dice los lagos navegables y sus
alveos. Se deduce que los lagos no navegables no son de dominio del Estado, además de lo que establece el artículo 1902. La propiedad de los lagos y lagunas que no sean navegables pertenecen a los propietarios ribereños. Si un lago no navegable queda encerrado en una propiedad privada, el dominio corresponde al propietario de la heredad. O sea que los lagos que están, las lagunas que se formen dentro de una propiedad privada, entonces el dueño es el, el propietario de la propiedad, porque no es navegable. Los lagos navegables, o sea, había leído, los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes, lo cual es obvio, pues son vías artificiales construidas con un fin de bien común. De ellos no pueden apropiarse los particulares. Entonces, los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común es de dominio público, o sea, todas las personas pueden utilizar sin distinción alguna. Entonces, los bienes de dominio público del Estado son inalienables, imprescindibles e inembargables. Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado, pero serán sujetas a las disposiciones de este código y a las leyes o reglamentos de carácter administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos usar todos los bienes de dominio público, ¿verdad? Siempre que esté establecido en este código, que es el Código Civil, las leyes o reglamentos de carácter administrativo que generalmente la municipalidad cuenta, ¿verdad? En donde ahí se establece si es de dominio público o es de dominio privado del Estado, ¿verdad? Porque si es de dominio público, nosotros podemos usar. Y sin embargo, el reglamento administrativo que generalmente cuenta la municipalidad, por ejemplo, cuando nosotros vamos a adquirir algún bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a la municipalidad y ahí en la parte de catastro se verifica, ¿verdad? Si corresponde o no la transferencia o sea que ellos tienen que dar la aprobación para poder hacer la transcripción en la escribanía también el paso del dominio de un inmueble. Así que su función también dentro de la sociedad es muy importante la parte del reglamento de carácter administrativo de la municipalidad, ¿verdad? Que ellos tienen catastro ahí adentro y después pasa a registro público para a ver si corresponde o no lo que ellos dictaminan ahí. Bienes del dominio privado del Estado. En el artículo 1900 dice, son bienes del dominio privado del Estado las islas que se forman en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Estos bienes no están afectados como la del dominio público. Al servicio de la colectividad no se distinguen que los ríos sean navegables o no. O sea que todas las islas que se forman, entonces, es el dominio privado del Estado. El B, los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueños. Los bienes que no sean de los habitantes serán del Estado. En el punto D, por ejemplo, dice los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño. O sea que todos los terrenos que no tengan dueño pasan al poder del Estado, ¿verdad? Pero todo un proceso es para la adquisición de esos bienes, ¿verdad? Porque generalmente el, el único que yo sé, ¿verdad? Se trata de de personas extranjeras que vinieron acá, compraron un inmueble, fallecieron, no tuvieron herederos. Entonces, en la sucesión sí o sí entra el agente fiscal en donde em, establece, ¿verdad? Que se presenten los posibles herederos, ¿verdad? Entonces, la sucesión se queda vacante, entonces interviene la Procuraduría General de la República, que es el que representa al Estado, ¿verdad? Entonces, el juez saca una resolución brindándole ese bien al Estado, ¿verdad? Por eso es muy importante que los herederos en una sucesión se presenten, ¿verdad? Porque puede suceder eso, de que no se presente nadie en la sucesión y queda a manos del Estado por no contar con personas que pueda administrar ese bien. Bueno, el C.
Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o alcalias, la explotación y aprovechamiento de esas riquezas se regirán por la legislación especial de minas. Esta apropiación de los minerales por parte del Estado se ajusta en el interés colectivo, ya que puede constituir el pilar de su economía y el Estado, por estrategias políticas económicas, no puede resignar de ese derecho en manos de particulares. O sea, los minerales sólidos, líquidos y gaseosos está legislado también, o sea, que se encuentra en nuestra Constitución Nacional y el Estado puede administrar la explotación ¿verdad? De acuerdo al reglamento que está establecido, el de los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren intestadas o sin herederos. Según las disposiciones de este código, los bienes de las personas que no han dejado herederos serán retus nullius, si no se sentara este principio de puro derecho. Así como le había explicado antes, el Estado puede adjudicarse los bienes que no cuentan con herederos, que no se presentan en la sucesión. Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público, consecuentemente, los enunciados del artículo 1900 no son taxativas, sino meramente enunciativas. Bueno, ahora vamos a pasar al otro bien, bienes municipales. Dentro de la concepción del Estado, bienes municipales son lo que el Estado coloca bajo el dominio de los municipios. En nuestro país, esto es resultado de la Constitución Jurídica del Estado que regula el funcionamiento de los municipios y les concede, en tanto, son personas jurídicas y el mismo régimen patrimonial que el Estado se atribuye. Las municipalidades son entes autónomas y administran sus propios recursos también, ¿verdad? Pero el Estado le da una facultad, ¿verdad? Administrativa, como yo le había explicado, ¿verdad? Que ellos tienen que velar, ¿verdad? Por el cumplimiento de la ley, porque hay una ley que ellos se rigen para poder dar cuenta catastral, padrón, porque dentro de la municipalidad hay un departamento que se llama catastro, ¿verdad? Y ellos informan en catastro central, ¿verdad? Una vez que se apruebe, ¿verdad? Esa, esa diligencia, ¿verdad? Pasa al registro público para poder hacer la escritura pública, ¿verdad? Entonces es muy importante la función cumple la municipalidad dentro de nuestra sociedad. Los bienes municipales, según el artículo 1903, son públicos, solo que cada municipio ha destinado el uso y goce de todos los habitantes, al igual de lo que dice de los bienes de dominio público del Estado. ¿Eso qué quiere decir público? Por ejemplo, son las plazas, ¿verdad? Donde una persona se puede ir a recrear, ¿verdad? Son bienes municipales, pero del uso y goce de todos los ciudadanos, ¿verdad? Que habitan en esa ciudad, ¿verdad? Y privado son los demás respecto de los cuales cada municipio ejerce el dominio sin estar destinado a dicho uso y goce. Puede ser enajenados en el modo y la forma establecida por la ley orgánica municipal. Los inmuebles de dominio privado del Estado no pueden adquirirse por prescripción. Entonces las municipalidades también pueden tener bienes de dominio privado. ¿Eso qué quiere decir? Yo como le había explicado, la municipalidad es un ente autónomo, ¿verdad? Y autárquico, y ellos generan sus propios recursos, ¿verdad? Y ellos pueden invertir, pueden crear empresas también si quieren, ¿verdad? Pero generalmente en la actualidad ellos generalmente no hacen eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ellos em, adquieren algo, ¿verdad? Ese puede ser el dominio privado de ellos nomás, ¿verdad? Que no permite el uso y goce de la ciudadanía. Bienes de la Iglesia Católica. Pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias, los templos, lugares píos o religiosos, cosas sagradas y bienes temporales, muebles o inmuebles afectados al servicio del culto. Su enajenación está sujeta a las leyes especiales sobre la materia. Los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones.
corporaciones y pueden ser enajenados en conformidad a sus estatutos. La primera parte es una disposición redundante, ya que la Iglesia Católica es una persona jurídica según el mismo código, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. La segunda parte es que la referencia innecesaria, porque de conformidad a nuestra Constitución, la Iglesia Católica no tiene privilegios ni tiene diferencia respecto de otros credos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica, ¿verdad? Puede enajenar sus bienes. O sea que es una institución privada, ¿verdad? En donde generalmente ellos también tienen sus propios recursos, pero tengo entendido que el Estado les sigue apoyando en el presupuesto general, generalmente le dan un cierto monto también, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay instituciones que ayudan a regularizar el control social, ¿verdad? Que la iglesia es uno de ellos, así como la escuela, ¿verdad? Pero hay una parte, les quiero leer del código, ¿verdad? Pero los fines religiosos, un ratito, que dice también de, de las otras religiones, ¿verdad? Un ratito, un ratito. En el Código Civil también van a poder encontrar los derechos reales a partir de la página 407 y nos dice, los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones y pueden ser enajenados en conformidad a sus estatutos. También se rigen de la misma manera de la Iglesia Católica. Así que no hay problema en eso. Ahora vamos a pasar eh, cosas susceptibles de apropiación privada. En esos casos, las personas, los particulares o los ciudadanos pueden adquirir bienes, ¿verdad? Y las características de los bienes de dominio privado del Estado y de los particulares es que son susceptibles de apropiación privada. Como dice el artículo 1901, ciertos elementos que lo integran, tales como los peces de los ríos y los lagos navegables, de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. Si no fuesen explotados, serán desaprovechados, entonces no hay mejor salida que dejarlos librado al beneficio de los particulares. Entonces los peces uno puede ir a pescar sin ningún problema, ¿verdad? Más cuando es una pesca deportiva, luego está libre, ¿verdad? Los enjambres de abejas que huyen de las colmenas, si el propietario de ellas no los reclamase inmediatamente, son, vos podés adquirir como tuya, ¿verdad? Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como las piedras, conchas y otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior. Observándose los reglamentos pertinentes, se refiere a los elementos encontrados en el dominio privado del Estado exclusivamente y para dirimir la legitimidad de la apropiación, se incurrirá a los reglamentos pertinentes. O sea que todas las plantas que uno encuentre, ¿verdad? Por los ríos, lagos navegables, ¿verdad? El de los tesoros abandonados, monedas y objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos sin que haya indicio de quién sea su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Tampoco se distingue si tales objetos son encontrados en el dominio privado del Estado o de los particulares, por lo que convenimos que alcanza para ambos, ¿verdad? Una persona si encuentra un tesoro, ¿verdad? Y no tiene dueño, ese ya puede ser su dominio, o sea, que puede adquirir su dominio a partir de haber encontrado. La propiedad de los lagos y lagunas que no sean navegables pertenecen a los propietarios ribereños. Bueno, ahora pasamos a los bienes particulares. Los bienes que no pertenecen al Estado ni a las municipalidades son bienes particulares, sin distinción de persona física o jurídica del derecho privado.
que integran dominio sobre ella. Los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de los particulares en terrenos que les pertenezcan son de dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. Las obras a que se refiere la disposición deberán ubicarse en el dominio del propietario para que la disposición sea aplicable, pues si fuese un puente en el camino público, aunque se haga con los recursos y esfuerzos exclusivos del particular, será del dominio público del Estado. Muy bien, entonces los bienes particulares son todos los bienes que no sean de dominio del Estado y dominio privado del Estado, ¿verdad? Y todas las construcciones que nosotros hagamos en nuestra propiedad es de nosotros. Y bueno, y la clase de hoy consistió en eso. Espero que le haya gustado y que le haya servido, ¿verdad? Entonces, nuestra, nuestro código establece, ¿verdad? En 4 tipos de dominio, ¿verdad? Que es dominio eh, público del Estado, dominio privado del Estado, los bienes municipales, los bienes católicos o no, o de otras religiones, ¿verdad? Y los de los bienes particulares. ¿Verdad? Así que espero que le haya servido la clase de hoy y estaré alzando esta grabación. Gracias a todos. Nos vemos.